Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Por favor, atención a la lista. Carpio Suárez. Presente, doctor. Buenas tardes. Tardes, ¿qué tal? Castillejo Cuentas. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, gracias. Lee Ávalo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Macharé Guapaya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pacocha Vargas. No está. Rojas Serrano. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Sierra Obregón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muy bien, después de que han rendido exámenes ustedes, hoy día deberíamos o debemos hacer lo que corresponde a la evaluación continua. Que ustedes ya han respondido acerca de cerebelo, ¿no? Lo que pasa, doctor, es que la clase 6 fue de cerebelo y la clase 7 fue como un complemento de la clase 6, entonces también Claro. fue de cerebelo. Ajá. Y hoy día han hecho en teoría hipófisis. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Vamos a... Porque cerebelo ya han dado ustedes el paso, ¿no es cierto? Sí tienen nota, que fue la última participación de ustedes. ¿O falta cerebelo? Me parece que sí lo llegamos a dar. No, sí los evalué. Ujú. Y la última reunión que hemos tenido fue solo para entregarles sus notas, ¿no? Bien, vamos a ver qué recuerdan de la teoría de hoy. Doctor, también en todo caso, como la semana pasada, o en la semana 7, vimos en práctica como un repaso de lo que ya habíamos hecho, podría ser de eso, o no sé si lo de hoy, como se prefiera. No, cuando hemos tenido la reunión conjunta con las dos doctoras, se hizo el repaso correspondiente a la práctica, ¿sí? Se tomó también algunas intervenciones por parte de ustedes. Sí, doctor. Y, doctor, una consulta. Si hoy día va a tomar de la clase de teoría, ¿de qué nos tomaría la próxima semana? No le voy a tomar hoy día. La otra semana les tomo y va a ser valedera por las dos semanas. ¿De acuerdo? Vamos a proyectar nomás la vista de la práctica y con la intervención de ustedes recordar lo que han hecho en teoría. ¿Sí? Ok, doctor, está bien. ¿Quedamos así?
¿Están de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Ok, bien. Muy bien, que los nombres ya están acá anotados en esta vista. A ver, uno de ustedes me puede indicar a qué se refiere esta imagen en relación al órgano hipófisis. A ver, un voluntario o voluntaria. ¿Se animan? Están levantando la mano, doctor. ¿Ah? A ver, Doctor, estoy levantando la mano. En este caso, en esta cierra, imagen. Sí, cierra, sí, sí, doctor. En esta imagen se puede visualizar ya. eh, A ver, a lo que sería la hipófisis. explícanos esta lámina. Así, doctor. En esta imagen se puede visualizar la hipófisis en una vista panorámica. Y la tinción podría ser de tipo tricrómica de Marjorie, porque ven las fibras colágenas de color azul. Y, y también, bueno, las partes de esto va a ser lo que es la adenopófisis y la neurohipófisis, ¿no? Caracterizándoles lo que es la adenopófisis por almacenar lo que serían las hormonas del hipotálamo. Está compuesta por sus partes, que hace la parte tuberalis, que correspondería a esta unión, ¿no? Del hipotálamo con la hipófisis. Luego lo que es la parte intermedia, que es la transición entre la parte distalis y la parte nerviosa, y la parte distalis, ¿no? Y luego la neurohipófisis va a estar compuesta por el tallo neural y la parte nerviosa. Sí. Y bueno, de la neurohipófisis es cuando son las hormonas propiamente producidas. No, en la neurohipófisis son las neuronas que se producen por el hipotálamo, perdón. Y en la adenopófisis son las hormonas producidas propiamente por la hipófisis. Y eso sería todo, doctor. Ok. ¿Alguna otra intervención sobre lo mismo? Sí, doctor, ¿puedo participar? Claro. Sí, bueno, en el caso de la parte intermedia vamos a encontrar a los quistes de Rathke, que van a estar entre tanto la adenopófisis y la neurohipófisis, pero se considera, me parece, parte de la adenopófisis. Y en el caso de la parte distalis o de la adenopófisis, vamos a tener células como las cromófobas o las cromófilas, que las cromófilas son las que se van a teñir con la tinción que se esté utilizando, y de esta van a salir diferentes hormonas como las mamotropas, gonadotropas, corticotropas, entre otras, que justamente van a secretar estas hormonas a través del torrente sanguíneo, estimulando las diferentes funciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, las mamotropas, la prolactina, para estimular el crecimiento de las glándulas, las somatotropas, el crecimiento, pero una vez que la persona es adulta ya va a estimular la regeneración celular, las gonadotropas, las hormonas sexuales, y bueno, en el caso de la pars, en la pars nervosa, que es la neurohipófisis, aquí vamos a encontrar a las células, por ejemplo, pituitarias, y a los cuerpos de Herring, que van a tener a las hormonas antidiurética y oxitocina. Ya, muy bien. Doctor, disculpa, ¿puedo complementar? Ya, Macharé primero intervino. Cierro, doctor. Cierra. Sí, cierra, después Macharé, y ahorita está hablando Lee. Lee Ábalo. ¿Qué quieres complementar, Lee? Sí, doctor, quería complementar lo que mencionó mi compañera acerca de la adenopófisis o hipófisis, que bueno, va a ser la hipófisis anterior.
Y bueno, esto embriológicamente, la hipófisis anterior deriva de una evaginación del ectodermo bucal a la cual se le denomina la bolsa de Rathke, que bueno, esta bolsa de Rathke va a recubrir la cavidad bucal primitiva. Entonces, esta hipófisis anterior se va a subdividir tanto en la parte distal, intermedia y también tuberal. En la parte distal, este, va a estar recubierta por una cápsula de tejido conectivo denso irregular y también va a contener células que van a ser bastante afines a colorantes, que son denominadas las células cromófilas, y las células que no tienen esta afinidad a colorantes van a ser las cromófobas. Entonces, dentro de las células cromófilas se va a encontrar tanto las acidófilas y las basófilas, y bueno, esto se denomina tanto acidófila o basófila dependiendo de la afinidad por los colorantes, ¿no? Ácidos o básicos. Y bueno, en el caso de las células acidófilas, se van a teñir de un color rojo o naranja con eosina. Y bueno, según lo que recuerdo también era de que estas células acidófilas son más abundantes en la parte distal de la hipófisis y se denominan también somatotropas y lactotropas. Esto quería aportar, doctor. Ya, muy bien. Ok. A ver, pasemos a la siguiente imagen. Aquí sí no hay nombres. ¿Quién se anima? Doctor, ¿puedo participar? Soy Carpio. Pedidas, Carpio. Carpio Suárez. Ujú. Ya. A ver, dinos a qué corresponde esta imagen. Ya. Esto, bueno, como ahí menciona, corresponde a la hipófisis. La parte más anterior, la que está teñida de color más fuerte, correspondería a la adenohipófisis. Y Ya. esta tinción más fuerte es debido a los gránulos que van a contener las células que van a producir las diferentes hormonas. Y como se había mencionado previamente, estas células pueden ser tanto acidófilas, que son las que son somatotropas y mamotropas, o pueden ser basófilas, que son las que liberan la TSH, ACTH, LH y FSH. Después, en la parte posterior, con una tinción menos fuerte, estaría lo que es la neurohipófisis o la pars nervosa. Y esta tinción es menos fuerte debido a que hay menor celularidad, porque principalmente predominan los axones que provienen desde el hipotálamo. Y en estos axones van a haber algunos ensanchamientos que son llamados cuerpos de Herring, donde van a estar las hormonas que son producidas por el hipotálamo, que son la oxitocina y la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina. Y en la parte intermedia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis podemos encontrar la pars intermedia, que se caracteriza por la presencia de los cuerpos de Rathke. Asimismo, se puede ver que en la periferia hay una cápsula de tejido conectivo que proviene de la pía madre. Muy bien. Eso es lo que podemos indicar por el aumento. Es una visualización panorámica de la glándula hipófisis, pero está en una posición que horizontal, más bien debería ser totalmente vertical para ver bien la distribución de estos lóbulos, ¿no? Ok. Magnífico. A ver, en esta vista es igual. ¿Quién se anima? Roja Serrano.
doctor. A ver, Eh, ¿qué incidencia es esto- esta de la hipófisis? Estamos viendo que es teñida por donde puedo decir que es la pars distalis, porque estamos viendo las células cromófilas, de las Ya, cuales se dividen en acidófilas y basófilas. Cuanto a las basófilas, puedo mencionar que tenemos a las tirotropas, las corticotropas y las gonadotropas. En cuanto a las acidófilas, si no recuerdo, eran más somatotropas y monotropas. Eh, Puedo mencionar principalmente ahí, doctor. ¿qué otras células hay También aparte son del- las cromófogas, las cuales no tienen a teñir. ya, no se tiñen, pero ¿cómo se consideran a esas células? Mm. Que se fueron cromófogas porque ya habían liberado todo su contenido, ¿no? Y por eso no se iban a teñir. Sí, pero ¿cómo las consideran? ¿Serán células de reserva o no? No. A ver, de tus compañeras, ¿qué opinión tienen sobre las células cromófobas? Porque esas células no se indica ningún tipo de secreción, ¿no es cierto? ¿O sí? Doctor, puede ser asociada a la prolactina en algunos casos. En algunos casos. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? Incluso también estas células cromóforas son las que van a incrementar durante la lactancia y la gestación. No, son las que Bueno, sí, principalmente indican producen que es prolactina. así. Ujú. Pero el hecho de no colorearse es porque no tienen gránulos. ¿O sí tienen? Doctor, se supone que son, o sea, son cromófogas, pero son cromófilas justamente por lo que usted menciona que al parecer no tienen gránulos, por eso no se ven bien. Ya. Ok. ¿No será algo semejante a los leucocitos segmentados o neutrófilos? Que si recuerdan, entre los leucocitos neutrófilos, ¿no? O en general los polimorfos nucleares o segmentados, ¿eh? Vamos a tener los granulocitos, unos que se colorean fuertemente de azul o morado y otros que se colorean de rojo por los gránulos que poseen. ¿No es cierto? Que son los eosinófilos, los que tienen gránulos rojos, y los basófilos, gránulos azules. Y los neutrófilos también tienen gránulos, pero no se pintan. Por eso le llaman así neutrófilos, porque no tienen afinidad por el colorante. ¿Sí?
¿Podrá ser de esa forma? Porque en algunos textos indican de que estas células cromóforas pueden con el tiempo convertirse en acidófilos dependiendo de que estas otras dos células estén en su tiempo de vida, ¿no? En su vida media, como se menciona. ¿Okay? ¿Será así o no? Doctor, sí, yo también quisiera acotar acerca de que esta definición de cromóforas también puede ser dependiendo la tinción, ¿no? Sí, Precisamente exacto. en una tinción de hemotoxilina y eosina, ahí se va a ver no teñida precisamente, pero sus gránulos, pero por ejemplo en una tinción tricrómica con amilina, azulerinila, amilina, ahí se podría decir, por ejemplo, que estas cromóforas tendrían una tinción ligeramente azulada, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de una tinción, en el caso, bueno, eso sería en caso de las tinciones, ¿no, doctor? Quería mencionar, por ejemplo, Claro. en esa tinción tricrómica, sí, solamente quería mencionar de que en esa tinción tricrómica los basófilos sí se verían un poco más azules morados y los acidófilos se verían como anaranjados y los cromófobos ligeramente azules, ¿no? Eso podría mencionar. Sí, todo va a ser sobre todo la importancia de las coloraciones, ¿no? Entonces, en este caso son cromóforas que no captan ni la hematoxilina ni la eosina, ¿ok? Entonces van a quedar con el citoplasma claro. Por eso le mencionaba la semejanza que podría haber con los neutrófilos, ¿no? Entre eosinófilos, basófilos y los propios neutrófilos, ¿no? En este caso todos son leucocitos, ¿okay? Pero a todos se les considera con gránulos, solo que en neutrófilos se le denomina así porque no capta la coloración, ¿no? Entonces, a ver si investigamos un poco más y a qué se debe esa falta de coloración de los basófilos, perdón, en este caso de las cromóforas. ¿De acuerdo? Bien, y esta zona que está en la parte superior correspondería a... La pars nerviosa. Claro, es la parte nerviosa, ¿no es cierto? ¿Okay? Que ya han descrito muy bien ustedes que ahí existen los cuerpos de Herring y los pipicitos. Uh-huh. ¿Y habrá células astrocíticas o no? También me parece, doctor. Claro, también existe. ¿Okay? Bien, acá tienen una nueva vista, lo que es el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo intermedio, ¿no? Recuerden que siempre se ha incluido el lóbulo intermedio como parte de la pars distalis, ¿ok? Entonces, incluso en la referencia que se hace que es un rezago de la bolsa de Rathke, ¿no? Se indica de que hay presencia en este lóbulo intermedio de células acidófilas y basófilas, ¿ok? Por eso es que también se indica de que este lóbulo intermedio, cuando faltan a veces células o llegan a su vida, al término de su vida media, algunas de estas células también pueden contribuir a producir las hormonas que se han señalado para cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, existen algunas células que acidófilas y basófilas
en el interior de este lóbulo intermedio. Bueno, esto corresponde todavía a la pars distalis, ¿no? Donde a pesar del aumento la coloración parece una coloración tricrómica, como bien manifestara su compañera, porque hay mucha coloración azulada y otra coloración que es más rojiza, ¿no? Que podríamos pensar de que se trata de las coloraciones de las células, ¿no? Que van a estar predominando en diferentes zonas de esta pars distalis, ¿okay? Pero la cápsula, ¿no?, de tejido conectivo se tiñe bien de azul, ¿okay? Por eso es que indicamos de que es una coloración tricrómica, porque de las dos coloraciones tricrómicas que conocemos, ¿no? Una de ellas tiñe al tejido conectivo, especialmente a las fibras colágenas, la tiñe de azul, ¿okay? Que es la tricrómica de Marjorie. Marjorie. ¿Y la otra tricómica cuál es? Mason. Así es, la tricómica de Mason. La de Mason tiñe de verde a las fibras colágenas, ¿okay? Mientras que la de Mallory va a teñirla de azul. Bien, acá está ya en coloración hematoxilina eosina, la pars distalis, donde se aprecia la cápsula con una coloración rosada, ¿no? Que es como se pintan las fibras colágenas especialmente. ¿Okay? Y luego tenemos una apreciación, aunque un aumento menor, de lo que son las células basófilas y otras acidófilas, cuyo citoplasma está de un color rojo bastante intenso. ¿Okay? Y acá ya tienen un mayor aumento, ¿no? También es la pars distalis, ¿okay? Que la señalan como cúmulo de células glandulares. En realidad es una glándula, ¿no? Y la distribución de sus células es como si estuviese algo semejante a las trabéculas hepáticas, ¿okay? Y en el interior hay vasos que son sinusoides específicamente. Sinusoides que en este caso corresponden al lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Okay? Pero tiene una disposición así media trabecular o en fila, como también se menciona. Observen, acá hay nuevamente una coloración diferente en el cual las células cromóforas se pueden apreciar que captan muy poco, ¿no? O tienen un ligero tinte medio verdoso o celeste en su citoplasma, ¿no? Como decía su compañera, probablemente es una tricrómica que está tiñendo algo verdoso el citoplasma de las células cromóforas. Entonces eso indicaría de que sí tiene gránulos, ¿no? Las las cromófilas, que son basófilas, ¿no? Se tiñe el citoplasma totalmente de azul, ¿no? En cierta forma, son células más grandes, con un núcleo bastante prominente, redondeado, y muchas veces se aprecia nucleolos en el interior de ellos, ¿no? Y las células acidófilas, ¿no? Que son ligeramente más pequeñas que las basófilas, ¿okay? Lo característico es el citoplasma, en este caso, ¿no? Citoplasma totalmente rojizo, ¿no? O captan el colorante ácido, ¿okay? Por eso se le denomina así acidófila. ¿Okay? Acá tienen otras células cromóforas, por ejemplo, ¿no? Menos teñidas o teñidas muy poco,
en cuanto a la coloración del citoplasma. Bien, acá hay una mayor cantidad de esas células cromófobas. Como bien menciona su compañera, ¿no? Tienen un ligero tinte azulado o medio verdoso en el citoplasma. ¿Sí? Lo que no sucede cuando se hace la coloración hematoxilina eosina. ¿Sí? Cuando se hace la coloración hematoxilina eosina, el citoplasma de estas células es totalmente blanquecino. ¿Sí? Creo que hay una vista en relación a esta coloración. ¿Sí? Bueno, esta es otro tipo de bioquímica, ¿no? Para poder reseñar o mencionar algunas células en particular, ¿no? El proceso se denomina así inmunistoquímica porque se emplean algunos antígenos que son específicos para la secreción que van a elaborar estas células, ¿no? Entonces, esto es para diferenciar que hay unas células que no van al marcador, ¿no? En inmunistoquimia, a los colorantes que captan una determinada célula se le denomina marcadores, ¿ok? Entonces, este marcador se empleó específicamente para poder identificar a las células productoras de prolactina, ¿ok? Entonces, que van a reaccionar a la técnica de inmunoperoxidasa. Pero el marcador tiene un nombre, ¿no? Son antígenos específicos para prolactina, entonces, que tienen una denominación específica. Y las otras células que no producen esa prolactina no se pintan, ¿ok? Entonces, por esa razón se le denomina marcadores. La inmunohistoquímica se inició para poder demostrar células tumorales. ¿Okay? Entonces, porque en muchos casos, cuando uno diagnosticaba una tumoración, sobre todo maligna, ¿no? Había dificultades con la coloración hematoxilina eosina para poder determinar específicamente qué tipo de célula era la que desarrollaba esa neoplasia maligna. Entonces se creó lo que era la reacción inmunohistoquímica, que al comienzo se le conocía con el nombre de reacción de inmunoperoxidasa. ¿Sí? Entonces, se emplean antígenos para determinadas células. ¿Sí? Entonces, esos antígenos marcan y gracias a ese proceso denominado ya inmunohistoquímica, se puede determinar qué célula es la que produce el cáncer. Entonces, ese empleo se ha generalizado y se emplean determinados antígenos para poder marcar una célula en particular, ¿no? En este caso, para poder marcar las células que producen prolactina, ¿ok? Ustedes van a encontrar que hay una serie de procedimientos en la inmunohistoquímica. Por ejemplo, en el páncreas también se emplea estos marcadores para poder diferenciar cada una de las células que están en los islotes de Langerhans y determinar qué es lo que van a secretar, ¿no? Entonces, es importante conocer esta forma de marcar las células, ¿no? Y determinar qué tipo de células son. Bien, ¿quién puede mencionarnos algo en relación a la pars nervosa que tenemos aquí? Doctor, yo pudiese participar, si me permitiese participar. Soy Castillejo. ¿Tu apellido? Castillejo. Castillo. Castillejo. Sí, sí, ya, disculpa la equivocación.
Justo te iba a llamar porque no habías intervenido. ¿Qué nos dices, Castillejo? Ya, bueno, nos encontramos con la pars nervosa o la parte nerviosa. En este caso, esta zona que vamos a encontrarlo posterior dentro de la hipófisis no va a tener una función de síntesis de hormonas a diferencia de la adenohipófisis. En este caso, esta pars nerviosa va a participar en el almacenamiento de determinadas hormonas como el ADH y la oxitocina. En este caso, el hipotálamo, dentro de los núcleos supraópticos y paraventriculares, van a sintetizar ambas hormonas y por medio de sus axones van a transportar estas hormonas y se van a almacenar en lo que se denomina cuerpos de Herring, que son justamente dilataciones dentro de estos axones amielínicos. Asimismo, también vamos a encontrar células como los pituicitos, que son células estrelladas que van a formar redes con estos axones. También podemos observar vasos sanguíneos y en este caso principalmente características dentro de un corte histológico es que esta pars nerviosa va a carecer de una gran celularidad a diferencia de la adenohipófisis. Además, en tinciones siempre suele presentarse de una tonalidad más clara. Así es, sobre todo por la presencia de las fibras, ¿no? Todas Sí. las fibras que llegan a esa parte de la hipófisis. Muy bien, Castillejo. De lo anterior, ¿no? Ambas zonas, ambos par distales y par nerviosa son sumamente vascularizadas. Recuerden que la producción es hormonal, entonces las hormonas van directamente hacia la sangre, ¿no? Y para después dirigirse a los órganos blancos, como se le denomina, donde van a ejercer la acción definitiva, ¿no? Acá tienen una vista de lo que son los pituicitos, ¿no? Nombre del cual deriva también el sinónimo de hipófisis, ¿no? Porque la hipófisis también se conoce como pituitaria, ¿no? Pituicitos. Y aquí están los cuerpos de Herring, ¿okay? A veces es difícil poder representar o ubicar estos cuerpos de Herring, ¿no? Que se indica que solamente sirven para el acúmulo de la producción de las hormonas en forma de gránulos en el interior de ellos, ¿no es cierto? Las hormonas que vienen directamente de los núcleos que ha mencionado su compañera, el supraóptico y paraventricular. ¿Y los pituicitos qué función tendrían? ¿Mm? ¿Tendrán alguna función los pituicitos? Doctor, yo creo que estos pituicitos, como van a formar estas redes, van a tener una función similar a los astrocitos, es decir, van a poder dar estabilidad o sostén. Ya. Entonces También, serían como una variante del tejido conectivo, ¿no? Porque la finalidad del tejido conectivo es dar el sostén respectivo a toda la estructura de los diferentes, de las diferentes células que están en los órganos, ¿no? sí, doctor, justo quería también adicionar acerca de que estos pitocitos se caracterizan por ser células estrelladas y que justamente estas se van a asociar entre sus uniones y lo que va a ayudar sería el sostén, ¿no? Precisamente los axones amielínicos que están viniendo desde lo que sería el hipotálamo para llegar a esta zona que sería la neurohipófisis y Ajá. transportar lo que serían las hormonas como la oxitocina y la ADH. Así es, muy bien. Okay. Doctor, disculpe,
Solo para hacerle recordar que la profesora Jacqueline me mencionó que a las 3 tenemos que irnos a la otra sala para hacer esta parte de la práctica. Sí, exacto, ya nos faltan 2 minutos. Ahorita acabamos con este órgano, que también es importante, que es la glándula pineal, ¿no es cierto? ¿Han leído, les han mencionado sobre este órgano? Es un órgano muy pequeño, ¿no? Que algunos lo asemejan como si fuese el tamaño de un grano de arroz. ¿Eh? Y que el nombre deriva porque tiene la forma de una piña, de esas piñas que están en las palmeras, algo similar, ¿no? Entonces, tienen esa forma. Y su estructura es esta, precisamente. Están encapsulados con una capa de tejido conectivo que también deriva de una de las capas de la meninge. Lo característico de ellos que tienen en su parénquima la distribución de esta arenilla cerebral. Son cuerpos calcáreos, según manifiestan, ¿no? Se llaman así, arenilla cerebral, y que es la que prácticamente distingue a esta glándula pineal. ¿Okay? ¿Y las células cómo se llaman? Los piñalocitos. Así es, acá tienen los pinealocitos. Y en esta glándula también hay una buena cantidad de astrocitos, ¿no? ¿Okay? Los astrocitos conocemos que tienen sus prolongaciones o pies que van a estar comunicados directamente con los capilares sanguíneos. ¿Okay? Entonces, debe ser bien vascularizado también esta glándula pineal. ¿Qué produce esta glándula? Acá tienen los pinealocitos, los astrocitos, ¿okay? Vasos sanguíneos y la característica arenilla cerebral. ¿Qué secretan? Melatonina, doctor. Así es, la melatonina, que es llamada también hormona de la oscuridad. ¿Les han mencionado así o no? Okay. Miren, también tiene una zona que es bastante fusiforme en cuanto a sus fibras, ¿no? Sónicas en su interior. Muy bien, otra vista, los vasos sanguíneos, astrocitos muy próximos a esos vasos. ¿Okay? Acá casi no se observa la arenilla cerebral. Ok, estamos en gas. Pasemos por favor al link de la doctora Sarria para la explicación y mejor comprensión del... Ok, pasemos por favor.